don David? Antes de que se nos quemen los frijoles, voy con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, el terror, ya no digo de la fachiza de Santa María y medio mundo, en redes sociales, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, columnista, escritor, también es fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros. Y bueno, mi querido Ricardo, hay muchos temas en la mesa. No sé si veías hoy que exhiben a Dalila Escobar en la mañanera, cómo se exhibió también solito aplicando una cuadri Leo Schwebel, quien en su momento fue o ha sido uno de los críticos de Andrés Manuel López Obrador, ahora de Claudia Sheinbaum por la Cuarta Transformación, ya también fue a pedir su pensión del bienestar. Así pasa cuando sucede, don Ricardo Sevilla, estos milagros de la Cuarta Transformación. ¿Qué te digo, Ricardo? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso, pues aquí veo que estamos vestidos de negro y eso me alegra muchísimo, sin ponernos de acuerdo, pues Negro estamos... como la conciencia que traemos, Ricardo Sevilla. El negro es formalidad también y rigor periodístico, querido Vicente, público memorioso, y quien no tiene ningún rigor periodístico es precisamente esta gente emanada de Proceso. ¿Quién lo iba a decir, Vicente Serrano? ¿Quién iba a pensar que los alumnos de Julio Scherer García iban a terminar empañando su nombre? Julio Scherer García, no hay que olvidarlo, un referente del periodismo en la historia de este país. Podemos haber estado o no de acuerdo con algunos de sus puntos de vista, pero en general ha sido una institución. Lamentablemente, como toda institución, se van colando personajes y personalidades que no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo, con el rigor, con la objetividad y sobre todo con el compromiso social. Y fíjate, Dalila Escobar es un personaje muy temperamental, digamos. Yo no había tenido la oportunidad de verla. Y ahora que fui a la mañanera, pues me tocó un lugar atrás de ella y veía ese temperamento que roza francamente la necedad, quiere apropiarse de la palabra. No, ahora veo que no tiene conciencia sobre lo que va a preguntar. Yo creo que la responsabilidad periodística y la responsabilidad de un ser humano con el mínimo de conciencia es prepararse un tema. Vas a ir a la conferencia donde muchos colegas quisiéramos estar ahí de manera constante y no tienes hecha la investigación. Quiere inocularle una respuesta a la doctora Claudia Sheinbaum y ella lo detecta perfectamente. Estos personajes quieren imponer su punto de vista. Ya lo van a cuestionar, van a tratar de neciar, de debatir, de tratar de sacar una respuesta que en este caso la doctora Claudia Sheinbaum pues no quiere dar y precisamente por eso se lo dice, no voy a dar una respuesta que tú quieras. ¿Qué respuesta es la que estos personajes quieren, mi querido Vicente? Una distancia entre la actual presidenta de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este asunto de abrazos, no balazos, yo no entiendo, creo que estos personajes son incapaces de comprender las metáforas. Yo creo que si leyeran un poema, no lo comprenderían, porque esto de los asuntos de abrazos, no balazos, era solamente una imagen, si se quiere, retórica, una metáfora, pero que no era necesariamente algo que tenía que hacerse en los hechos. No se estaba hablando de abrazar a delincuentes, de apapacharlos, ni nada de eso, que evidentemente allá en la derecha, la comentocracia, no quiso entender y tampoco quiere entender Dalila Escobar, y precisamente por eso la presidenta le dice, pues ponte a investigar. Es muy penoso que a un periodista le digan lo que tiene que hacer, porque se supone que ella, Dalila, tiene que saber que un periodista tiene que ir con una investigación. En la revista Proceso hicimos una investigación cuyos resultados fueron estos y estos y estos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? Y órale. Pero no, aquí viene el asunto. Dice, a ver, ¿son iguales la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y la del actual gobierno? Pues no.
Dice, entonces, ¿cuál es la diferencia? Se supone que tú la tienes que entender. Se la explicó 2 veces, pero adicionalmente ella tenía que contrastar. Esta es la estrategia de seguridad del sexenio pasado y esta es la estrategia de seguridad de este sexenio que acaba de arrancar prácticamente. Entonces, ahí es donde tú tienes que hacer tu trabajo como periodista. Pero si entonces solamente eres un emisario, una voz de queja y de confrontamiento que va exclusivamente a estas conferencias a tratar de necear, de imponer tu punto de vista, a querer pasar frente a una especie de, no de reportero, de reportera, sino una especie de bravucón, que tienes los tamaños de enfrentar la investidura presidencial. A mí me parece que eso no abona absolutamente nada, ni para ella, ni para su medio de comunicación, y mucho menos para el periodismo. Si hubiera que reclamarle algo a estos periodistas, hoy, bueno, pues hoy es que ya no se sabe, hoy yo ya no lo entiendo, Vicente, como ahora está el asunto de que si somos youtuberos o somos periodistas, y los puristas del periodismo y las revistas y los impresos, ya no se sabe en dónde va uno a estar metido o dónde lo van a catalogar, pero este tipo de personajes y personalidades no abonan absolutamente nada al periodismo riguroso. ¿Y qué es lo que la gente está exigiendo? ¿Qué es lo que exige? Rigor, datos duros, y no que vayas y hagas este tipo de numeritos, pero pues bueno, allá ellos y van en un tobogán y van a caer en el foso del descrédito, pero sí les gusta, parece. Así es, y a ver, nada más que quede claro, no vamos a defender aquí a un personaje, creo yo, tan cuestionado, y me estoy viendo elegante como Salvador Cienfuegos. Hay que recordar que Salvador Cienfuegos fue el que defendió a capa y espada al ejército, a los elementos del ejército, que después se ha demostrado que sí tuvieron algún tipo de conocimiento o participación en el caso Ayotzinapa, y fue el que defendió de no abrirle las puertas a las investigaciones. Eso por un lado. Pero de ahí a decir que el gobierno de México, como lo planteó Daniel Escobar, no estoy poniendo cosas que no son, que el gobierno de México básicamente negoció su liberación, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es continuar con esta narrativa de que hay una colusión entre narcos y gobierno. Es parte de un todo, pues de un rompecabezas, Ricardo Sevilla. Y que lo pruebe. Si tú llegas a un lugar y haces un señalamiento, estás obligado a probarlo. Y eso no lo necesita entender un periodista profesional, sino cualquier persona con un poquito de sensatez. Si hace un señalamiento es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Eso es sensatez, pero si no hay sensatez y tú lo único que estás atizando es una suerte de sospechas, de barruntos, de rumores, entonces ya no tienes nada que hacer en el periodismo. Este asunto, por supuesto que se tiene que investigar, ya se ha investigado, pero aquí no hay ni datos duros, ni datos concretos, ni No, nada. Ricardo, perdóname por interrumpirte. ¿Qué vamos a decir nosotros como pinches youtuberos? Los verdaderos periodistas han opinado. Reinaide Ramírez, se lo estoy mandando en estos momentos a don David. Reinaide Ramírez dice: buenos días, México. La presidenta Claudia Sheinbaum está desatada. Actúa como si las buenas reporteras fueran sus opositoras. No tolera los cuestionamientos periodísticos, pero sí el palerismo. Ahí te dejo, Ricardo Sevilla. No te vayas, mi querido Vicente. Tienes que serenarte y escuchar a los auténticos periodistas, y como Reinaide Ramírez, que ese día, por cierto, yo creo que se necesita hacer una muy buena crónica de lo que está sucediendo en la conferencia presidencial mañanera. No la he visto. Yo creo que me voy a dar a la tarea de hacer esa crónica, ver qué personajes están ahí, cuál es su comportamiento. Dice esta señora Reinaide, a ver, póngalo, mi querido don David, dice: buenos días.
México. La presidenta Claudia Sheinbaum está desatada, actúa como si las buenas reporteras fueran sus opositoras. Es una grasejada. No tolera los cuestionamientos periodísticos, pero sí el palerismo. No, esto no tiene ningún rigor. Esta es una ocurrencia. Yo ya sé, entiendo perfectamente que el periodismo también tiene sus géneros de opinión, pero aquí intentan confundir a la población y decirles que esto es periodismo. No. Fíjate que cuando en la carrera del periodismo, porque es una carrera, tú tienes que saber que hay géneros géneros informativos, y los géneros informativos que inician con una nota informativa no tienen por qué contener tu punto de vista, es solamente informar el hecho sin poner absolutamente nada de tu cosecha. Pero cuando tú te quieres saltar ese género primario e ir directamente hasta la opinión y firmar una columna, es que no has hecho el recorrido adecuado. Este tipo de personajes son como aquí algunos camaradas que yo tengo que dan su punto de vista, pero por lo menos los camaradas de por acá tienen la sensatez de decir, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso, pero no me consta. Estos señores, estas señoras dicen que les consta esto de la presidenta, que no las tolera, pues si no la tolerara, no estaría respondiendo estos cuestionamientos. Ahí van, se toman fotografías entre ellas, se cuchichean, se ponen de acuerdo, se pasan la estafeta y llegan a esa conferencia a necear. En otro momento, en otro contexto, no se hubiera podido tolerar esta falta de respeto a la investidura presidencial. Yo no quiero pensar qué hubiera sucedido en épocas de Fox, en épocas de Cedillo, este Cedillo tan vengativo, un personaje absolutamente intolerante con la crítica. Yo no me imagino que hubieran hecho en épocas de Carlos Salinas de Gortari este tipo de disque periodistas, ni siquiera hubieran estado a 2, 3, 5 metros, 10 metros de donde se encontraba un presidente, porque estaban rodeados de una guardia pretoriana, los famosísimos guardias presidenciales que no dejaban que les entrara el aire sin antes colarlo. Este tipo de personajes no están entendiendo que vivimos en otra coyuntura donde un primer mandatario, en este caso una primera mandataria, les está respondiendo con muchísima tolerancia, con respeto a la profesión periodística, pero que ellas no respeten el periodismo, ese ya es otro boleto. No hay rigor, no lo va a haber. Yo quisiera ver todavía ¿dónde están los trabajos de investigación de esta señora que dice que es una periodista, la famosa Reina Aide? Yo no he visto ninguno de sus trabajos, no sé dónde los esté publicando, más allá de sus redes sociales, y bueno, pues a mí me parece un caso completamente para la araña, decían en una época, un caso para la araña. ¿Cómo demonios vamos a desentrañar qué hace una personalidad como Dalila Escobar o como Reina Aide en un campo donde el periodismo se supone tendría que especializarse todavía más, pero llegan cualquier tipo de desocupado y dice, ya soy un periodista, y aún con todo, porque están en una revista impresa, la verdad es que esto hasta da hueva, en una revista impresa, pues dicen que nosotros somos youtuberos. A mí me gusta el término, por cierto, youtubero, aunque no, porque no trabajo para esa empresa, difundimos nuestro trabajo a partir de ahí porque pues no hay posibilidades de hacerlo en otros lugares, y qué bueno, la verdad qué bueno, porque imagínate hacia dónde te irías. ¿Qué medio de comunicación hay ahorita? Telerisa, TV Azteca, Proceso, Reforma, Universal, Excelsior, El Financiero, todo esto, no, el horror, hay que salir huyendo de ahí, mi querido Vicente. Claro, oye, y no sigas porque me vas a hacer llorar. Dicen que yo solamente soy bueno dándoles la pelota a los que opinan y a los que hacen el trabajo, eh, como si no hubiera algún mérito en rodearse de un gran equipo como el de Sin Censura. Mi querido Ricardo Sevilla, me siento muy orgulloso yo también de que formes parte de estos esfuerzos independientes que
pues nos hemos abierto camino en las redes sociales porque se cierran por todos lados otras puertas. Y no importa, aquí vamos a seguir, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, no nos estamos necesariamente muriendo de hambre. Bueno, a veces, a veces. Pero mi querido Ricardo Sevilla, los que sí se pasaron de culeros, lo voy a decir con todas sus letras, chingue su madre. Hoy ando con todo. Ah, porque además me critican. No, este no puede. No le pueden bajar de nivel a la televisión pública con las groserías de Vicente Serrano. Pues ojalá que la televisión pública y ojalá que los medios tradicionales digan con todas sus letras que los del Infonavit antes eran unos culeros hasta que llegó la cuarta transformación y está destapando estas pinches mamadas que le hacían a la gente de los préstamos caros y después los abogados para quedarse con las casas de los trabajadores. Si así, si así salen a defender al pueblo, me trago mis palabras, mis venenos y me iré con la cola entre las patas. Mientras tanto, échale, mi querido Ricardo Sevilla, que hay que dejar la víbora chillando. Lo que se está destapando en el Infonavit está muy cabrón, está muy cabrón. Y también exhibe a los periodistas que en algún momento recibieron mucha lana de los gobiernos prianistas y que callaron como momias, Ricardo Sevilla. Así es, mi querido Vicente, ojalá que hubiera más espacios en la televisión pública como Sin Censura, donde se habla sin pelos en la lengua, porque precisamente eso es lo que está queriendo la gente, que ya se deje uno de eufemismos y que diga siempre sin censura y con datos duros lo que está aconteciendo y que se deje de arrebolarse, que me da mucha pena, me da un sonrojo decir que chifla su flauta tal o cual, porque así son las cosas, la gente está enardecida, imagínate nada más, no tiene acceso a la vivienda, le cobran hasta lo que no y todavía se va a andar arrebolando y sonrojando porque qué grosería les voy a decir, porque está muy mal visto. Lamentablemente en nuestro país, Vicente, el acceso a la vivienda sigue siendo un tema triste y muy complejo y llevamos un sexenio y lo que está avanzando apenas de tratando de combatir a estos personajes que son unos auténticos delincuentes. El presidente López Obrador, el sexenio pasado, y así lo informamos aquí, prohibió los desalojos que eran a través de juicios masivos y ahí entra también otra vez el pernicioso poder judicial, no les importaban las irregularidades que había en esos juicios y dieron carta abierta. ¿Por qué? Pues porque tenían ese compromiso con sus clientes. ¿Y sus clientes quiénes eran? Pues estas constructoras que hacían negocios con la venia de los gobiernos y con la venia del Poder Judicial. Y a mí me gusta la actitud. Yo, francamente, no sabía qué esperar de la gestión de Octavio Romero Oropeza, que estuvo al frente de Pemex y que ahora está al frente del Infonavit, pero ha hecho un trabajo muy destacado el revelar pues esta trama de corrupción, estos coyotes que ahora evidenció, que andan por ahí prometiéndole a la gente a través de una lana, de una comisión, pues sacar dinero, el dinero famoso de la vivienda. Andaban incluso, fíjate, tenían un módulo, yo me acuerdo perfectamente que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde yo trabajé, había un módulo del Infonavit con el logo de la Infonavit y había ahí unos personajes que trabajaban y, venga, yo no se preocupe, yo le hago su trámite y le cobro una lanita. Entonces, este tipo de personajes trabajaban ahí en módulos que no formaban parte de la institución, pero ahí estaban. Pues, ¿por qué? Porque lo permitían esas autoridades, era el neoliberalismo, porque ese tipo de esquema propiciaban que se construyeran viviendas, que se otorgaran créditos, además una pena, una auténtica calamidad para que te otorgaran el crédito, unos créditos miserables y créditos abusivos,
porque ahí están ahora esta revelación de los más de 400 políticos y empresarios que han acumulado 222,000 hectáreas aprovechando reformas agrarias. A mí me pareció lamentabilísimo porque me regresó en el tiempo a la época de la revolución y justamente en lo que ha sido la batalla por la vivienda, la batalla por la tierra, y estos modelos financieros que implementó el neoliberalismo han sido en todo momento dañinos. ¿Por qué? Pues porque les cobran intereses elevadísimos. Ya está en gestación, y a mí me parece muy bien que así sea, una reforma necesaria al Infonavit, a la vivienda, al derecho a la vivienda. Hay que hacer un listado. Yo voy a proponer hacerlo, a diferencia de Dalila que no hace la chamba, pues darle a conocer a la gente quiénes son estos despachos involucrados en estas irregularidades, porque se ha hablado de que ha habido muchos despachos, pero ¿quiénes son los jueces que han estado detrás de estos desalojos, detrás de estas demandas que siempre fueron perjudiciales para la gente? Entonces, a mí me gusta muchísimo que se esté dando a conocer toda esta trama de corrupción, pero hay que apoyar. ¿Y cómo podemos apoyar? Informando. ¿Y cómo se informa? Pues investigando, así de simple. Entonces, ¿qué demonios se va a hacer con todo esto? Hay que exhibir, porque todos esos personajes tienen nombre y apellido. Hay que hacer un recorrido sobre quiénes eran los titulares del Infonavit, con quién estaban coludidos, y ver todo ese escenario que estuvo vulnerando el derecho a la vivienda, que es además un derecho humano fundamental para toda sociedad, porque es eso, la gente va a ganar con ello. ¿Por qué? Porque no se va a dejar, de verdad, Vicente, hoy ya se ve mucho menos, pero andaban en todos lados prácticamente tocando a la puerta de tu casa y te decían, yo soy un asesor. ¿Es un asesor de dónde? Yo vengo de parte del Infonavit. Se compraban unas casaquitas y entonces estaban ahí estos coyotes haciendo todo para que la gente les confiara. No necesitas más, dame tu número de seguridad social, yo entro al sistema, te digo cuánto te toca y de ahí te mochas. Entonces, esto promovía estos fraudes inmobiliarios, promovía también, pues, con el paso del tiempo, pues, la posibilidad de que te quedaras sin crédito, porque tú querías un crédito y te decían, bueno, pues, llevas tantos puntos, tienes derecho a tal, y dice, újule, me toca ya, lejísimos, no puedo. Entonces, bueno, aún con todo, les lavaban el coco, la gente iba, que bueno, voy a tener una casita ya, lejísimos, no quiero decir ningún lugar, porque finalmente la gente terminó cediendo y tenían unas casas que terminaron por abandonar. Entonces había problemas estructurales, defectos de construcción. Usted se acuerda, no había energía eléctrica, no había agua, todavía no la hay. Y ahí están solamente los cascarones que dejaron por ahí. Tiene eso nombre y apellido, allá por Ojo de Agua, allá por Huehuetoca, por hablar lo que está aquí alrededor de la Ciudad de México, pero prácticamente en todos lados, si usted va recorriendo las carreteras de este país, se va a encontrar con auténticas ciudades fantasma que fueron abandonadas precisamente porque no eran viviendas adecuadas. A mí me parece que esto que ha hecho o que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue implementar medidas para abordar este tema de vivienda, eran muy importantes, fueron muy importantes, pero hoy creo que le interesa muchísimo a la presidenta Claudia Sheinbaum que eso avance y que avance de la mejor manera. Así que estaremos muy atentos. ¿Quién demonios, mi querido Vicente, o quiénes son los jueces que implementaron todos esos juicios civiles que terminaron en los desalojos, que todavía incluso siguen ocurriendo? ¿Quiénes son esos jueces? Porque capaz
que algunos de esos jueces quieren ser ahora mismo jueces federales o magistrados o quién sabe, hasta ministros. Así que hay que informarle a la gente con datos duros quiénes son estos hijos de la guayaba a los que tú ya les refrescaste la mouse. ¿No? Y desde aquí, a ellas o a ellos, que chinguen a su madre, que chinguen a su madre. Oye, Ricardo, híjole, te conmino. Te conmino, como le diría la presidenta a Dalila Escobar. Qué madrazo le puso la presidenta Dalila. Bueno, te pido por favor que revisemos lo que publicó Manuel Hernández Borboya. Le estoy pidiendo a Ceci que nos busque a Manuel, amigo de Sin Censura, colaborador, reportero independiente, que ha publicado algo que ha dolido a muchos, ¿eh? Muy cabrón, Ricardo. Manuel Hernández Borboya ya hizo reparar a periodistas como Temoris Greco porque publicó una lista de periodistas y menciona a Temoris Greco porque pues obviamente está en espacios identificados con la transformación y es uno de los nombres que aparece en la lista de periodistas que se beneficiaron de los dineros de la USA, la USAID. Aparecen, por ejemplo, Fernando del Collado, el de Latinus, el de Tragaluz, creo que se llama su segmento. Aparece Marcela Turati. A mí en lo particular me lastima ver el nombre de Marcela Turati, periodista de investigación. Raúl Olmos, ¿qué no fue el que publicó un libro de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán y su familia, o fue de los chocolates? Bueno, Raúl Olmos, que sale con Aristegui o que lo entrevista Aristegui. Veo a Penilei Ramírez, imagínate en la lista. Vaya que se ha dejado la víbora chillando Manuel Hernández Borboya con esta investigación, Ricardo Sevilla. Sí, justamente lo estoy viendo ahorita aquí en mi teleprompter, que es mi teléfono celular, y estoy viendo esta información muy interesante que da a conocer Manuel Hernández Borboya. Sí, Fernando del Collado, nada más ni nada menos que el jefe, el maestro de varios personajes ahí de Latinos. Él fue maestro de Claudio Ochoa Huerta, que es el que le hace los reportajes a Loretito, bueno, los montajes. Y entonces, imagínate nada más. Mario Gutiérrez Vega también es otro de los brazos armados periodísticos de Carlos Loret de Mola. O sea, prácticamente aquí tienes a ese tipo de personaje. Raúl Olmos, precisamente este sujeto que también emanó, por cierto, de las filas de Proceso. Entonces, imagínate a dónde está cayendo o incurriendo este tipo de periodistas, entre comillas. Yo ahí no veo a ningún periodista. Veo solamente a personajes que opinan, que reciben de cuando en cuando algún chismecillo, alguna filtración, pero periodistas de investigación no. Híjole, este señor Temoris Greco, pues presumía también de muchísima independencia. A mí me parece muy, pero muy lamentable porque anda en espacios precisamente donde habla de la independencia y de no sé qué tantas otras cosas, pero ahí está justamente con Penilei, con Mario Gutiérrez Vega, con Fernando del Collado, con toda esta gente que la verdad es de pesar. Fíjate que pues todo el reconocimiento, esta investigación, porque además, fíjate, Vicente, que se necesitan agallas para hacer este tipo de señalamientos como los que hace Manuel Hernández Borboya. ¿Por qué? Porque es que los compañeros tienen la piel muy sensible y entonces no les gusta denunciar la corrupción en otros lugares, pero cuando les dicen, pero si aquí estás tú en la USA beneficiándote y por eso te ibas de viaje con lana de Estados Unidos, de una organización injerencista y que te debería de dar vergüenza, ¿con qué cara? Fíjate nada más, no sé si ya haya respondido al señalamiento. Ojalá que respondan los espacios, por ejemplo, de Julio Astillero, en donde aparece
Yo creo que por ahí no le van a decir debate o réplica, le van a abrir el micrófono para, nótese mi sarcasmo obviamente, le van a abrir el micrófono para que explique, ¿no? Lo que sí sé es que en redes sociales se puso brava la cosa, mi querido Ricardo Sevilla, porque Luis Guillermo Hernández escribe: brutal esta información de Manuel Hernández Borboya, periodistas mexicanos financiados por la USAID a través de Mexicanos contra la Corrupción y Claudio X González. Y pone, ¿no? Penilei Ramírez, Raúl López, Marcela Turati, Fernando del Collado y Temoris Greco. Y Temoris contesta: miente y miente Manuel Hernández Borboya, pero tú lo replicas y le añades, Luis Guillermo Hernández. Demuestra que hoy, ayer o algún día recibió un peso de la USAID o de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad o de la Septien. No he dado ningún diplomado de esos, ni siquiera he puesto un pie jamás en la Septien. Así es que demuestra o corrige, discúlpate o borra cobardemente tu calumnia. Y el maestro Luis Guillermo Hernández hace 12 minutos pone: ups, pues reclámale a Claudio X González, mi Temoris Greco, porque tu nombre claro y preciso aparece en su lista de periodistas del campo de adoctrinamiento neoliberal que montó el oligarca en la Carlos Septién, financiado por la USAID. Saludos. Y aparece de la escuela Carlos Septién García, los maestros y los temas, y aparece Temoris Greco y dice: seguridad para periodistas de investigación, el tema que dominaría, y aparece ahí. Ay, durísimas las cosas se están poniendo. ¡Anda la perra brava! Se desataron los demonios, maestro Ricardo Sevilla. Sí, hombre, pues hay que gozar el escenario. ¿Por qué hay que gozarlo, Vicente? Porque es momento también de que los periodistas comparezcan y que se sepa quién es quién en el periodismo. Ya basta de chingaderas, ya basta de personajes arribistas y puristas que se dan golpes de pecho y dicen: yo soy el auténtico periodista, y todos esos youtuberos, yo tengo 60 años, me peleo con las nuevas generaciones a las que les llevo 40 años, me peleo con los jóvenes de 20, me vale madre porque yo me autodenomino el único periodista que hay en este país. Esa es una estupidez. Necesitamos no egos en el periodismo, sino gente que aporte a la investigación, que aporte a la discusión, que aporte a la conducción, que aporte al periodismo, que aporte a quitar todos estos embozos que nos pusieron, todas estas gafas, porque aparentemente eran gafas de aumento, pero en realidad eran gafas oscuras para que no pudiéramos percibir la realidad de las cosas que estaban ocurriendo. ¿Y qué era lo que sucedía? Precisamente esto, que había personajes que le estaban lavando la cara a ciertas organizaciones, a ciertas empresas, y como les pagaban, les daban una lana, entonces decían: híjole, bueno, es que lo dijo Raúl Olmos, es que lo dijo Temoris, entonces tiene razón. ¿Por qué? Pues porque son periodistas de investigación. Y toma la barbón, que salen en esta lista donde les pagaba Claudio X González, donde les pagaba Mexicanos contra la Corrupción, o la USAID o la USAID. No, esto es una cosa muy interesante, porque ahí los vas a tener enojadísimos, pero qué bueno. A mí me da muchísimo gusto que, como decía el presidente López Obrador, la prensa se regula con la prensa, y es el momento de que la gente sepa quién es quién está del lado del periodismo y quiénes son los hipócritas que investigan con la izquierda y cobran con la derecha. Ahí los está usted viendo, y sí, si hubiera algún tipo de reclamo, pues entonces que le reclame Temoris Greco y los que se sientan aludidos porque aparecen en esa lista. Pues ahí la vamos a dejar, vamos a buscar a Manuel Hernández Borboya. Espero que le responda a Ceci. Por lo pronto, maestro Ricardo Sevilla, amor con amor se paga. Por favor, compártenos tus redes sociales, tus trincheras, para que la audiencia, si aún no lo ha hecho, te respalde. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Sígueme en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sígame, por favor, en Paralelo 24, en el portal y en el canal de YouTube. Síganos, por favor, en Datos Duros Podcast.
se está estrenando a las 10 de la mañana, se estrenó el nuevo episodio de Datos Duros Podcast. Nos acompaña César Gutiérrez Priego. ¿Quién es César Gutiérrez Priego? Este personaje que tiene a toda la derecha prácticamente encima, pero que tiene al mismo tiempo el respaldo del pueblo, de la audiencia, un ministro, yo ya lo veo venir, un ministro que llegue apuntalado por el respaldo popular, que eso es precisamente lo que temen. No se pierda ese episodio. Mi querido Vicente, estamos atentos a la información. Te mando un fuerte abrazo. Hasta allá, veo que andas quemadón, mucha playa. Y eso que nomás me ves la cara, mi querido Ricardo Sevilla. Te mando un abrazo, Ricardo. Sale el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Grave.